Padre, amado Dios, aquí nuevamente estamos ante ti. Queremos darte infinitas gracias por la sanidad de nuestra hermana Rinita Rodríguez y queremos también darte gracias porque tenemos la oportunidad de poder escuchar la clase con su hija, nuestra hermanita Rinita Rodríguez de Choriego. Padre, la ponemos en tus manos de amor, te pedimos que sabemos que ella se ha preparado, ella se ha creado en tu palabra, Señor, una fiel servidora tuya. Y te pedimos que la bendiga desde los pies hasta su cabecita, Padre, para que así ella pueda, Señor, llevar el mensaje de esta mañana, para que nosotros podamos ser no solo oidoras, sino hacedoras también de tu palabra. Gracias, Padre, gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Doris, pero me la vamos a acompañar. Bueno, muchas gracias, hermana. Buenos días. Créanme que yo también estoy de permiso, fíjense, porque yo a esta hora tengo una alumna fiel y a la que hay que darle también enseñanza. Así que yo le pedí permiso a mi alumna para que pudiera estar acá, que realmente se ha vuelto una costumbre tanto de mi hermana Tania como de mi persona, de siempre que mi madre tiene la clase. Ella no es muy tecnológica, pero nosotros le damos con las imágenes. Pero igual, uno aprende, hermana, porque si leemos la Biblia no regresa vacía. Entonces, entiendo, han estado estudiando el libro de Colosenses. Hoy es el último capítulo, el que vamos a leer, así que les pido que abramos la Biblia en Colosenses 4. Vamos a leer del capítulo 2 al 18, que es el último. 4 del 2 al 18, hermanas. Lo voy a leer yo. Creo que la mayoría de ustedes manejan Reina Valera 1960. Como estoy en la casa de mi mami, présteme una de sus Biblias. Mi papi tenía tantas, vea, entonces agarré una y era versión NBI. Tal vez no va a decir lo mismo, pero me gusta mucho por cómo explica la forma aquí el capítulo. Así que veamos ustedes en Reina Valera, yo en NBI. Dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. El misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si van a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes, es siervo de Cristo. Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes
cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saluden a los hermanos que están en Laodicea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de Laodicea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se preocupe de la tarea que recibió en el Señor y que las lleva a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Bueno, Pablo en ese momento, según el contexto del capítulo, está en la cárcel. Y es tan sorprendente yo, porque una prueba durísima. Yo nunca he estado en la cárcel, es decir, creo que lo más cercano que he llegado es afuera de una cárcel. Considero que no es un lugar que nadie está a gusto, pero Pablo pide que oremos. Después menciona otra etapa que por lo que he separado este capítulo en 2 etapas. Digamos que la primera, estamos aprendiendo. Pablo pide oración, pero fíjense que lo enfoca en 3 aspectos. En el primero que menciona es por acción de gracia, y hay que ser perseverante. Esa última alabanza que estábamos cantando, yo creo que tenía como 12 años cuando la oí la primera vez, pero es preciosa porque dice: el enemigo querrá destruirte, pero no podrá, porque el que está con nosotros es más fuerte, hermanas. Entonces Pablo dice, ya se apagó, pero no sé si la toqué mal. Pero bueno, sigamos. Pablo dice que hay que perseverar en la oración. Ese es el primer punto. El segundo punto que Pablo menciona es que oren por los hermanos que van a predicar la palabra. Hermanas, tenemos nosotros familia misionera, por supuesto. Entonces, vamos a orar por los misioneros, pero después voy a añadir, cuando esté explicando el versículo, por quién más. Y el tercer punto que Pablo pide por lo que se ore es para predicar la palabra de Dios. Es decir, nosotros aquí vinimos a esa tierra con un propósito, y el principal propósito es predicar la palabra de Dios. Si vemos en el versículo 2, dice perseverar en la oración con acción de gracia. Hermanas, yo sé que este año ha tenido altos y bajos, y pueda que uno diga, mire, han sido más bajos que altos, ¿ya? ¿Y por qué le voy a dar gracias a Dios? Pues hay que darle gracias a Dios, hermanas, por esos bajos que hemos tenido, porque no van a parar, hermanas. Los bajos van a seguir viniendo, y todavía está con más fuerzas. Y Pablo dice, ore para dar gracias. El siervo estaba en la cárcel y él no estaba pidiendo por liberación. Él decía, démosle gracias a Dios. Creo que una de las etapas más duras del ser humano es cuando perdemos a un ser querido. Hace poco, hermana Amanda de Chacón falleció. Sé que algunas de ustedes la conocieron de cerca, otras tal vez solo de oídas. Yo tuve el privilegio de conocerla de cerca, y ella tuvo a bien a tomar a Lila, a Chita y a mi madre como sus discípulas, pero ella no decidió hablar de nadie más que simple y sencillamente de Jesús. Así que mira, ahí tenía a las señoras todas las semanas a las 7 de la noche, llegaban a la casa a estudiar Flet, que era un libro que habla sobre Jesús, netamente.
y se basa en los evangelios. Es cierto, el momento es doloroso cuando alguien se va de nuestra compañía, pero créanme que yo de Amanda le doy gracias porque ella puso a mi mamá a estudiar FLEP. Yo dije, ay, sí, aquí hay que leer los evangelios y casi que me los tengo que comer, porque para entender este libro tan profundo hay que leerlo. En el momento de un sepelio usted no va a decir gracias Señor porque te lo llevas. No, uno está con mucha tristeza. Pero fíjense que igual, cuando fue lo de mi papá, ahí el Señor como que me quitó el velo. Su papá no es su papá. Es decir, sí, se lo puse aquí para que fuera su padre. Pero Tony, antes que fuera su papá, es mi hijo. Porque el día que usted y yo decidimos dar nuestra vida al Señor, mire hermana, usted ya no es ni de sus hijos, ni de su esposo, ni de su familia, es del Señor. Entonces, Él tiene la última palabra. ¿En qué momento nos va a separar? Bueno, dije yo, lo único que le puedo decir al Señor en este momento es gracias. Gracias, porque gracias a personas extraordinarias que ya no están, porque ya están con el Señor, yo he aprendido del Señor a estar más cerca de Él. Entonces, para mí, aunque la prueba sea tan fuerte, Dios nos fortalece. No dudo, hermanas, como les digo, que ustedes tengan un listado, porque ese es el reto de este versículo. Si yo les pido en una hoja de papel bond que ustedes me escriban todas las acciones de gracia que el Señor ha hecho este año, yo quiero creer que no les va a alcanzar esa hoja de papel bond, que me van a comprar una libreta. El reto es, hermana, antes de que termine este año, ore por todo ese listado, dándole gracias a Dios, por más sencillo que sea. Es que está bien helado, pues gracias a Dios porque siento que está helado, porque peor fuera que no sintiéramos nada, hermanas. Que está lloviendo, mire, gracias a Dios que está lloviendo, no se ha enfermado de la gripe. Cada cosa hay que agradecerla. Entonces yo les reto, hermanas, que hagan el listadito y oren cuando usted quiera, pero antes de que empiece este año. Y es más, dele gracias ya de antemano por lo que el Señor va a hacer para el siguiente año. No sabemos qué va a hacer, pero usted dele gracias a Dios desde ya, porque eso es lo que nos está pidiendo en el capítulo 2, el versículo 2. Luego dice en el versículo 3, bueno, lo vamos a leer desde aquí mejor. Orando también dice, al mismo tiempo por nosotros, aquí estamos hablando de Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Era lo que les mencionaba. Mire, el propósito de usted y mi persona de estar aquí no es solo servir, hermanas, es precioso. Si el Señor les ha dado el don, por supuesto que hay que ejercerlo, pero el servir es para hablar la palabra de Dios. Como les decía, tenemos nuestros misioneros que han tenido o tienen el llamado y ellos se van a otras partes del mundo, pero usted y yo que estamos aquí también tenemos que predicar la palabra de Dios. Usted tiene vecinos, usted tiene familiares, usted tiene amistades fuera de la iglesia, y ellas o ellos también deben de conocer al Señor. Ahí le dice, bueno, he tratado de poner algunos de las fotos de los misioneros, no son todas, y pido perdón porque sé que no son todos. Es importantísimo orar por estos siervos que exponen su vida, su salud y lo dejan todo por predicar la palabra, porque ese es el único fin para lo que usted y yo hemos venido a esta tierra. No solo hemos venido a servirle dentro de la iglesia, eso está bien,
pero el principal motivo por el que usted y yo estamos aquí es para predicar la palabra de Dios. Mire, al señor de la basura usted le puede decir, aquí le doy su aguinaldito, pero me escucha un momentito, y usted puede presentarle la palabra de Dios, porque ese es el reto que les vengo a dejar. Si ustedes, y yo también, porque créanme que cuando yo preparaba la clase yo decía, pues yo nunca le pedí así literalmente, Señor, presentame todos los días a una persona para la palabra. Yo le pido, Señor, cuídame en el camino, vea, cuando voy para mi trabajo. Pero mi oración no solo debe de ser cuídame en el camino. Aparte de eso, si me presentas a una persona, dame la sabiduría para predicar tu palabra a esa persona. Usted, hermana, recuerdo un misionero nos comentaba, nunca se les olvide, señoras y señores, nos decía, porque habíamos entre conversos e inconversos, usted puede ser la única Biblia que lea una persona. Y si usted ni siquiera le predica, llámese con sus hechos, pero ni siquiera con las palabras, mire, perdimos. Y créanme que el Señor nos lo va a demandar en su momento, porque eso es lo que nos va a venir a pedir el Señor. No cuántas veces vinimos a la iglesia, no, cuántas almas trajiste a mis pies. Eso es por lo que estamos aquí. Entonces el reto es, usted y yo tenemos que orarle al Señor para que se nos presenten las oportunidades, y créanme que yo no dudo que el Señor responde sí, no, espere, aquí va a ser sí. Creo que nos van a acabar la gente y las oportunidades, pero ese debe ser el reto para este año, hermanas, predicar la palabra. Ahora, en el versículo, ya estamos en el 5, si no me equivoco, aprovechemos, dice, el tiempo con los no creyentes. Pablo sigue insistiendo, cada oportunidad que se presente para compartir la palabra, es decir, aprovechen bien el tiempo. Tristemente, pues uno a veces, ay, si me voy a ir a pasear, ¿verdad? No está mal, hermana, usted puede pasear, usted puede darse un descanso, cambiar de aires, como le decimos, pero cambie de aire y va a ir a conocer a un inconverso. Entonces ahí tiene que predicarle que mire que me fui a pasear a Europa, preciosa Europa. No dudo que puede predicar la palabra de Dios. En esos vuelos de ese avión que puede tardar hasta 13, 14 horas, yo qué sé, usted está en el aeropuerto porque voy a hacer el traspaso del avión, también podemos predicar la palabra de Dios. O sea, el hecho de que usted vaya a pasear, mire, se le van a presentar oportunidades preciosas, porque ahí eso es lo que Pablo dice con aprovechemos el tiempo. No es que voy a ir a pasear y sí, aproveché bien el tiempo porque compré los zapatos que quería. Mire, eso queda bien en último lugar, hermanas. Lo que interesa es, sí, usted puede ir a comprarle los zapatos ahí a la doca, a la muchacha. Ahí tiene la oportunidad, hermana, para predicarle a la señorita vendedora o al joven vendedor. Me permite 2 minutitos, yo le compro los zapatos, pero me regala 2 minutitos. Voy a ir a comprar el sorbete, hace mucho calor. Igual, las señoras aquí del Boston me regala 30 segunditos. Las oportunidades están, y eso es lo que pide la palabra de Dios, aprovechar bien el tiempo. Como les digo, no, hoy sí me alcanzó, mire, compré todo lo del súper, ya hice la comida y ya estoy lista para la cena. Y le predicó a la cajera que estaba cobrándole ahí todos los regalitos, las cosas que usted compró. Eso es lo que pide el Señor, que aprovechemos el tiempo. A eso se refiere, a que prediquemos. No solamente el hecho de servir, como les digo, eso es precioso, cada uno con su ministerio, pero hay que predicar la palabra, eso es lo principal. Ahora, las palabras. Ay, hermanas, a veces nos hemos levantado como un poco medio, ¿vea? Con el pie izquierdo y en vez de salar con cariñito, porque las que son expertas chefs saben qué medida de sal agregarle a la comida para que no se sienta salada,
sino que se sienta deliciosa. ¿De qué sal somos nosotros, hermanas? Somos de las que salamos y que necesitamos como 1 litro de agua para que se nos quite el mal sabor. ¿O somos de esa sal que sazona, que da gusto? He conocido muy pocas personas que son, es especial. Una aquí fue dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia, que es que usted solo le hablaba y era una dulzura, pero daba gusto. Si yo solo iba a oírla solo porque me daba una gran paz escucharla. Una de ellas es la hermana Dorita Guzmán. Es que yo venía y hablaba con la hermana, y que a mí me da una gran paz hablar con ella, decía yo. Y no precisamente porque yo le fuera a decir un problema, no, solo el hecho de hablar con ella a mí me daba una paz. Y así había otra señora que no conocía del Señor en mi trabajo. Si es una persona tan dulce, tan amable, yo me quedo demasiado, pero demasiado minúscula para esta parte. Esto es conmigo, dije, Señor, aquí está hablándome a mí, dije yo, porque de por sí mi timbre de voz es tan fuerte, que a uno se asusta, diría yo, vea. Pero si uno conoce la palabra de Dios, si uno la lee, créame que van a salir palabras sazonadas de usted, porque lastimosamente cuando a veces nos piden consejo, lo hacemos en base a mi experiencia. No, hermanas, tiene que ser en base a la sabiduría de Dios. Y si usted ha leído la Biblia, la conoce, la vive, mire, cada vez que alguien le pregunte, por más sencillo que sea algo, usted le va a dar sazón, le va a dar gracia para hablar. Mi papá era una persona, algunos me decían, él es bien serio, él es bien enojado, pero los que los conocíamos a fondo sabíamos que él era una changoneta, ¿verdad? Pero algo que él nos decía siempre, si usted quiere realmente ser ejemplo, bueno, ya me lo dijo ya una vez con mi hija, usted tiene que leer y saber bien la palabra. Usted no va a educar a su hija solo con el castigo del cincho. Tiene que enseñarle en base a la palabra, porque cuando te venga a preguntar, mamá, ¿por qué no voy a una discoteca? Te va a quedar callada. No, usted le va a contestar en base a lo que la palabra de Dios diga. Me venga a salir con el primer novio, igual, que es lo que la palabra de Dios dice. Cualquiera igual ustedes, hermanos, ustedes no dudo, tienen nietos, tienen hijos, tienen sobrinos, tienen pequeños a su cargo o conocidos a su cargo. Si yo no leo la palabra, hermana, nunca voy a dar sazón a mis palabras. De verdad que eso sí lo he aprendido muy claramente. Porque estas personas que conocen, verbigracia Pablo, él no está pidiendo nada más y nada menos para que usted sea de sazón, sea una persona agradable a la hora de hablar, que cuando la vean no se escondan, hermana. Ay, es que esta hermana ya me viene a regañar. Ay, es que esta hermana solo anda enojada. Ay, no, la hermana. Mira, hermana, aunque la hermana le salga enojada, aunque no se le esconda, mejor ore por ella. Que le diga todo lo que le va a decir si viene molesta. Ya cuando haya terminado, usted dígale, mira, hermana, me da 2 minutos y vamos a orar. Y solo ore para que el Señor le dé a usted y a ella paz en su corazón, porque no sabemos qué situación está atravesando. Pero eso, hermana, eso solo lo da el conocimiento de la palabra de Dios. Tristemente, cuando uno no lee la Biblia, porque sí, yo ya lo he vivido, a uno le va mal, de verdad que yo no sé qué pasaría si yo no estuviera con Dios, a ver a dónde estaría, diría yo. Pero eso sí he aprendido, que si leo la palabra, entonces voy a poder hablar sazonadamente. Si no la leo, hermana, no. Por solo ósmosis, no. O por solo venir a la escuela dominical o a los cultos, no es suficiente. Eso es algo que mucho recalca el pastor Carlos.
su tiempo quieto. Y recuerdo el Belisa. El Belisa era una persona que en ese sentido, yo bien me acuerdo cuando me daba clase, tiempo quieto, tiempo quieto, tiempo quieto, decime, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? Ahí. No era para contestarle, sino que realmente al final, yo no te pregunto para que me digas, quiero saber si el Señor ha hecho esa mella en ti. Y pues sí, con mucho esfuerzo, pero sí, y trato, espero que mi retoñito también lo haga en su futuro. Luego, la segunda parte, diría yo, de este capítulo empieza a hablar, la Biblia lo dice, o hace la separación, las salutaciones, o sea, son como los saludos. Es decir, Pablo bien educado, a la hora de escribir una carta, saluda también a sus hermanos. Y él empieza, ya estoy aprendiendo, hermana. Hace un listado, son unos nombres no muy comunes, diría yo, que uno, como les digo, si leemos la palabra, en más de una ocasión menciona a estos siervos. Creo que uno de los, y fue aquí, en clase de escuela dominical, no lo voy a olvidar, de damas, fue la hermana Mima, por cierto, habían estado estudiando el libro de Filemón. Y Filemón, ese libro, simple y sencillamente son versículos, ahí no hay capítulos, solo son versículos. Pero la hermana Mima hizo una descripción muy bonita, y ahí menciona al famoso Onésimos. Mire si ese se dejó a Filemón varado, se supone que era su esclavo, pero mire, Filemón se fue. Yo creo que algunas de ustedes tienen alguna colaboradora en su casa, y usted dice, ay, ya se fue esta muchacha, no, que informal, yo hay que vaya, que no vuelva, yo ya no la quiero ni ver, esta señora es por gusto, dice uno. Y miren Pablo lo que le pide, cuando vean a Onésimo, recíbanlo. Por eso les digo, la palabra sazonada, porque yo sé, uno se puede molestar, y tiene usted derecho a molestarse si alguien la deja colgada. Pero Pablo dice, mire, recíbalo, por favor, porque él ha estado conmigo, me ha acompañado en la prisión, así que no quiero que lo dejen ahí. Oren y recíbanlo. Como les digo, uno diría, no, yo no me enojo. Aún Pablo menciona a Marcos, que ahí sí hubo una disputa, y la Biblia lo menciona claramente en Hechos. Se suponía que Marcos iba con él a acompañarlo a predicar, pero Marcos mira medio camino y dice, no, ya no, yo me regreso a Jerusalén, hay que quede Pablo, vea. Y Pablo, ahí sí dice la Biblia, Pablo se enoja, Pablo se molesta, pero le digo que no se pueda molestar, ¿cómo no moleste? En esta carta, Pablo dice, reciban a Marcos, él me ha colaborado mucho, me ha sido de ayuda. Entonces, aunque alguien, hermana, no nos pague con la misma moneda, usted tiene que orar y apreciar a esos siervos. Ay, es que la hermana es bien, es que es muy lenta. Ay, no, ella no viene temprano para las reuniones. Ahí dice que es a las 5 y viene apareciendo como a las 5:30. Siempre hay que orar por estos siervos, porque tristemente, y así lo dice la palabra, mire, a lo despreciable es lo que toma el Señor para hacer de bendición. Dios no escojo yo, este está nítido, a ti te voy a escoger. No, si Moisés era tartamudo, es más, si hasta ay no Señor, yo con vos, no, es que yo no puedo, yo no puedo. Y Moisés le da hasta 4 veces de decir, no, es que no Señor, no, yo no puedo. Y el Señor, mira, pues el que te mando soy yo, vea, entonces te voy a mandar a tu hermano para que él hable, ya que vos no podés hablar, pero él sí. Y Moisés se vuelve un líder.
Y los discípulos, yo creo que cada uno de nosotros nos identificaríamos con los discípulos, ya sea que seamos Pedro, que seamos un Juan, que seamos un Marco, que seamos un Lucas, porque somos algo, cada una tiene su temperamento, hermana, todas, eso es normal, pero con nuestros defectos y nuestras virtudes, el Señor nos escoge para que prediquemos la palabra. Por eso les dice Pablo, si usted es que no puedo, hermana, yo no le voy a negar que cuando mi mamá me dice, porque yo cuando le, mami, la operación, su clase fue lo primero que le dije yo, y Tania también, y ella me dijo, mira, yo tengo que dar la clase. Yo también le dije, en mi otra clase, yo también le dije, pero bueno, le dije yo, voy a hacer el esfuerzo, lo voy a hacer yo, y con temor y temblor, porque para mí, créanme que desde que estaba muy pequeña en la iglesia, este púlpito no se sube cualquiera. O bien me acuerdo que me decían, aquí no se sube nadie más que el que viene a predicar de la palabra de Dios. Así que a nosotros hasta nos regañaban. Cuando a veces nos ponían a cantar en el coro, niños allá abajo, ustedes no se suben aquí porque aquí se respeta este púlpito, porque lo que van a hacer es para glorificar a Dios. Aunque usted tenga los millones de defectos, hermana, yo también tengo y creo que más que usted, pero el Señor nos escogió para estar aquí y predicar su palabra, porque no se les olvide que esa es la función que tenemos en esta tierra, es predicar la palabra de Dios. Entonces, aunque usted pueda o no pueda hablar, mire, Dios le va a soltar la lengua, no sé cómo, pero lo va a hacer. Yo no lo dudo que el Señor va a permitir. Y sigue hablando de siervos. Y me llama mucho la atención aquí cuando menciona una mujer. Ahí dice ninfas. Pablo menciona a Lucas, Demas, Arquipo. Lucas, por supuesto, es el médico. Y qué bonito, dije yo, porque Lucas estaba cuidando de la salud de Pablo. Ustedes saben que Pablo tenía su aguijón. Y eso no era broma. No, eso era real. Pablo tenía una condición de salud, pero Lucas estaba ahí animándolo, cuidándolo. Sí, son las cualidades y los regalos que el Señor le da a uno. Cuando a los médicos que tenemos en la iglesia, pues gracias a Dios por ellos. Por supuesto, igual, ya sea abogado, usted, enfermera, llámese, hasta puede ser la persona que solo hace el mandado dentro de la empresa, pero usted le sirve al Señor. Un ejemplo para mí precioso era la hermana Carmencita Paredes. Esa mujer, por Dios, que ella me dijo, niña, así se hace. No me lo dijo, pero con su ejemplo me lo dijo. Yo, Rinita, así que yo ya me quiero jubilar porque yo quiero servirle al Señor ya, todo el tiempo. Esa era la petición de ella. Es más, cuando ella me dijo, me voy a África, ahí sí yo me quedé más blanca de lo que ya soy. De veras, pero yo no puedo ser piedra de tropiezo, Dios. Que Dios mejor me corte la lengua, pero yo no puedo decir cómo se va a ir, hermana, porque es lo primero que me viene a mente, ¿cómo? Pero no, en eso sí el Señor me puso, hermano, usted tiene toda la razón. Si el Señor eso es lo que está poniendo en su corazón, solo me resta orar por usted, le dije yo. Solo voy a orar por usted, porque ella quería predicar la palabra de Dios y lo hizo, porque en sus trabajos, ay, yo no sé a cuántos señores y señoras me presentaban. Rinita, mire, ella viene, ella es compañera del trabajo. Mire, Rinita, esa la conocí, la vecina. Siempre me presentaba a alguien. ¿Qué mejor ejemplo más vivo de lo que es predicar la palabra de Dios? Aquí, en su casa, desde aquí del Salvador. Benditos los hermanos que están, porque les pido que vean en ese arbolito que ahí están nuestros misioneros.
pero usted y yo también. Entonces, estos hombres, y de esta mujer solo voy a decir una pequeña cosa porque se habla muy poco de la Biblia, eran siervos, colaboradores de Pablo. Tal vez la Biblia no amplía mucho, pero para mí solo el hecho de que Pablo los mencione es porque eran siervos fieles, ya sea orando, predicando o animándolo. Esta mujer ninfa, Pablo la menciona como quien abre sus puertas para que se vaya a predicar la palabra de Dios. Es decir, como antes la iglesia eran en las casas, esta mujer abre sus puertas. Yo no dudo que hay muchas, hermana Doris es una de las que conozco, porque ni modo, ahí se dio el flechazo, vea, hermana Doris, vea, pero usted sabe con quién. Porque mi papá lo mandan y vaya, mira, a predicarle, vaya a enseñarle la Biblia, a lo segura. Martita Bennett, no sé por cuántos años, don Francisco Choriego era el que les iba a dar los estudios bíblicos. Estoy mencionando a estas mujeres porque yo sé que las mujeres somos un poco más abiertas, los hombres un poco más cohibidos, vea, y que quién va a venir y cuánto van a ir y cuánto van a estar y qué va a venir el partido y que no sé qué. Uno no está pensando en eso, y cuando el Señor hace la mella en nosotros, pues usted abre sus puertas a que vengan a oír la palabra de Dios. Entonces, esta mujer ninfa que menciona Pablo, igual abrió sus puertas, pero para que la congregación llegara ahí a predicar y a escuchar la palabra de Dios. Entonces, Pablo pide mucha oración por sus colaboradores. Aquí volvemos al punto, tenemos muchas hermanas colaboradoras con ustedes. O sea, yo el plantel de Escuela Dominical de Damas siempre ha sido uno de los más grandes. He visto yo, bendito sea Dios. Hermanas, oremos por estas mujeres que les dan la enseñanza de la Biblia. Oremos por todos los ministerios. Imagínense tan tremendo ir a dar los desayunos a personas que saben que van a perder a sus hijos probablemente, o ni se diga en la clínica que puede venir a saber qué achaque, vea. Pero demos la oración y no olvidemos, con acción de gracias, hermana, porque el Señor eso es lo que nos pide. Aquí no solo es Pablo, aquí también es el Señor que nos está pidiendo a nosotras como mujeres: ore con agradecimiento en medio de la tribulación, ore para que le dé la oportunidad de predicar la palabra, y ore porque el Señor le dé sazón a su palabra, que ande sabiamente, porque de nada sirve, hermana, que yo predique precioso, pero cuando salgo a la calle con el tráfico, ay, que se me pasó, y usted le pita hasta lo que no debe. Es con mis acciones también que yo debo demostrar esa sazón. Como les digo, sí, para enojarse uno rapidito puede ser, pero el Señor es el que dice que nos va a dar la sazón y nos va a permitir andar sabiamente. Pero leamos la Biblia, hermana, porque si no la leemos, bueno, tristemente ahí sí, ni modo, nos vamos a enojar y vamos a explotar. A mí me gustó esta imagen porque, bueno, sé que a muchas de ustedes les gusta la playa también. Es un lugar bello que el Señor nos ha regalado. Ver a una playa es precioso. Y sí, yo veía las huellas. Cuando usted camina por la playa, la huella se supone usted hunde. Usted la hunde, o sea, uno no la deja en relieve. Esas son cosas tridimensionales, diría el pastor Alirio. Pero me gustó eso por esta imagen. Estas no están hundidas las huellas, están en relieve, o sea, se ven. Esa es la huella que usted y yo debemos de dejar. Sí, somos mujeres. En la época de Pablo la cultura era tan diferente con las mujeres, eran más así despacito, ¿verdad? Porque
las mujeres no estaban permitidas dentro de la sinagoga, pero tienen a Ninfas que abrió sus puertas para la predicación de la palabra de Dios. Sí, somos mujeres y tenemos una misión. Y una misión extraordinaria. Hermanas, predicar la palabra de Dios. Esa es su misión y la mía también. No es solamente el estar en el ministerio. Que Dios bendiga a las hermanas que sirven en el ministerio. Pero primero es predicar la palabra de Dios. Después, Dios da por añadidura los ministerios y las oportunidades. Mi misión en esta tierra está más que clara: predicar la palabra de Dios en cualquier lugar, hermana. Llámese el centro comercial, llámese mi trabajo, llámese con mis vecinos, con quien usted desee. Y no duden, como les decía, si usted le pide al Señor que le presente la oportunidad, un ramillete de oportunidades le va a presentar a usted. Ni lo dude. Pero volviendo, oremos con agradecimiento. Perseveremos en la oración. Que ese sea nuestro reto de este nuevo año, hermanas. Orar agradeciendo. Porque cuando a mí me enseñaban esa metodología de oración, lo primero que decía era gratitud. Dele gracias a Dios por todo lo que le ha dado en la semana. Lo mismo, hermanas, eso no ha cambiado y no va a cambiar porque lo dice la palabra del Señor. No es decisión de un hermano que le ocurrió, no. Es la palabra de Dios la que me insta a orar con gratitud para hacer sazón, hermanas. Si usted es agradecida, pues va a estar contenta, hermana, pero usted, vea, no le da gracias a Dios. Creo que no vamos a ser muy agradecidas, pero yo sé, confío en el Señor, que tienen aquí ustedes un ramillete precioso que alaba al Señor. Así que, hermanas, Dios me las bendiga y saludos de mi madre.